Bueno, continuando con el análisis, como ya había dicho, a partir de 2,14 en adelante teníamos lo que son fundiciones. Antes teníamos los aceros y bueno, ahora ya entramos a lo que son las fundiciones y tenemos una fundición hipoeutéctica al 3% de carbono. Vamos a analizar en los distintos puntos resaltantes conforme vamos descendiendo la temperatura para esta composición. Entonces, bueno, tenemos que claramente en uno tenemos un 100% de líquido. Conforme vamos descendiendo se van formando las primeras dendritas de austenita, se van formando los primeros granos de austenita. Esta austenita vendría a ser una austenita primaria o una austenita proeutéctica, pues se forma antes de la reacción eutéctica, la cual se da al 4,3% de porcentaje de carbono para el líquido. Y bueno, entonces vamos a analizar en este punto 2. En el para 2, es decir, inmediatamente antes de la reacción eutéctica, podría ser a unos 1149 grados centígrados. Entonces, para 2 tenemos, haciendo nuestro segmento guía, tenemos aquí 2,14% de la austenita, 4,3% el líquido y nuestra composición de 3%. Entonces procedo a hallar el porcentaje de peso de la austenita inmediatamente antes de la reacción eutéctica. Tenemos, si queremos, tenemos que usar el segmento opuesto, menos 3 sobre el segmento total. Y la otra fase que tenemos es la fase líquida. Vamos a tener bueno, entonces obtenemos aproximadamente un 60% de austenita y un 40% de líquido. Ahora nosotros sabemos que en esta reacción eutéctica el líquido se va a transformar en lo que viene a ser austenita más cementita. Bueno, vamos entonces a analizar ahora para 3 cómo ha cambiado el porcentaje en peso de las distintas fases después de la reacción eutéctica. Tenemos bien nuestro segmento guía. En este caso vamos a tener aquí 2,14 y 6,67. Tenemos aquí la austenita y la cementita. Sabemos que en la reacción eutéctica este líquido, el producto de esta reacción eutéctica es lo que la microestructura conocida como ledeburita, que está compuesta por cementita y austenita. Entonces vamos a proseguir. El porcentaje que tendríamos de austenita estaría dado por ahora por 6,67 menos 3 sobre el total y el porcentaje de cementita estaría dado por cabe
recalcar que, bueno, como estamos en esta zona, lo que tenemos como componente proeutéctico es la austenita, entonces no tendríamos cementita primaria. Eso se verá en lo que será la fundición hipereutéctica. Bueno, entonces como vemos aquí, nos sale aproximadamente 81% de austenita para el punto 3, para esa temperatura, y ahí para la cementita aproximadamente 19%. Entonces tenemos que claramente esa cementita es cementita eutéctica, ¿no? Producto de la reacción eutéctica de líquido. Y en esta fase austenítica, 81%, sí tenemos tanto lo que es la proeutéctica como la eutéctica. Entonces, bueno, para distinguirlo tenemos 81%. Este 81% estará dado por el proeutéctica, por la austenita proeutéctica, que era 60% aproximadamente, y entonces tendremos un 21% de austenita eutéctica. 21%, ¿por qué? Porque es la resta del 81% menos el 60% proeutéctico. Tenemos un 21%. Entonces, sabemos que el producto de la reacción eutéctica es la llamada la ledeburita, que está compuesta por cementita y austenita, pero la cementita eutéctica y la austenita eutéctica. Entonces, en este caso, tendríamos que nuestro porcentaje en peso de ledeburita, que le pondré así, ledeburita, va a estar dado por la suma del 19% de la cementita eutéctica más el 21% de austenita eutéctica. Como vemos, esto suma 40%. Entonces tendríamos, en esta zona tendríamos 40% de ledeburita, y el otro 60% vendría a ser lo que es la austenita proeutectoide. Diré proeutéctica, perdón, proeutéctica, 60% y 40% de ledeburita para este punto. Entonces, inmediatamente después de la reacción eutéctica. Conforme vamos descendiendo la temperatura hasta llegar a 4, inmediatamente antes del eutectoide se va a formar lo que se conoce como cementita secundaria, pues la disminución de la solubilidad de la austenita, como vemos que estaba en 2.14 y va disminuyendo hasta llegar a 0.77, este carbono sale de la austenita y bueno, forma lo que es la cementita secundaria. Entonces, bueno, continúo para el punto 4. Para 4, inmediatamente antes de la reacción eutectoide, podríamos ya decir a 728 grados, 730 grados, vamos a tener este segmento, bueno, voy a hacer un segmento guía aquí. Tenemos la cementita, como vemos, nunca cambia su composición la cementita, puesto que es un compuesto químico. La austenita sí reduce su solubilidad de carbono, aquí en 0,77, y nosotros continuamos con nuestra composición de 3%. Entonces, bueno, voy a calcular aquí 17, el porcentaje de austenita y el porcentaje también de cementita. Voy a calcular el porcentaje de cementita aquí
para de este modo también poder hallar la cementita secundaria, que es la que se forma durante todo este enfriamiento, desde 1148 grados a 727 grados centígrados. Entonces, bueno, para la austenita tendríamos 667 menos 3. Y para la cementita tendríamos 'Bueno, entonces nos resulta aproximadamente un 62% de austenita en esta zona, y un porcentaje de cementita del 38%. Como vemos, el porcentaje de cementita aumentó. ¿Por qué? Porque la disminución de la solubilidad de la austenita, como vemos en esta curva, la disminución de su solubilidad hace que que el carbono salga y forme cementita secundaria. Es por eso que aumenta el porcentaje de cementita. Y bueno, al mismo tiempo disminuye lo que es el porcentaje de austenita. Hallamos cuánto es el porcentaje entonces de cementita secundaria. Va a estar dado por la resta que tenemos aquí antes del eutectoide y lo que teníamos inicialmente aquí inmediatamente después del eutéctico. Entonces tenemos esto. Tenemos 19% de cementita secundaria. Bueno, aquí resumí los resultados. Tenemos un porcentaje de cementita secundaria del 19%, que corresponde a la cementita que se forma por el descenso en la solubilidad de la austenita. Entonces, llegamos a la temperatura inmediatamente por encima de A1 antes de que se dé la reacción eutectoide, y habiendo descendido entonces la solubilidad de la austenita, llega a 0,77 la reacción y se da la reacción invariante de la austenita en la reacción eutectoide, y como sabemos el producto que forma es la perlita, que va a estar formada por ferrita y por cementita. Entonces voy a proceder a analizar para 5. Para 5, por debajo de A1, voy a tener el siguiente segmento. Tengo aquí el 3% de carbono. Aquí son los 6,67 de la cementita. Y como vemos aquí ya tenemos lo que es ferrita, 0,028, que es por cierto su máximo de solubilidad, la ferrita. Entonces, la máxima solubilidad del carbono en la ferrita. Entonces calculamos el porcentaje de ferrita. Tendríamos de menos 3 sobre el segmento total, y calculamos el porcentaje de cementita. Obtenemos
aproximadamente 55% de ferrita y 45% de cementita. Ahora, como sabemos, la austenita va a formar perlita, entonces toda la austenita que teníamos hasta antes de la reacción eutectoide, toda la austenita que teníamos, ya sea en los granos de austenita proeutectoide, así como en la austenita eutéctica que formaba la edeurita, toda esta ferrita se convierte en perlita, se convierte en lo que es perlita. Entonces, en este porcentaje de cementita tenemos la cementita que está formando perlita, así también como la cementita que se había formado antes de la reacción eutectoide. Entonces, de este modo, habiéndose realizado la reacción eutéctica, se tiene lo que también se conoce como la edeburita transformada, es decir, la edeburita en la que su austenita se ha formado en perlita. Ahora, a esta cementita que teníamos antes del eutéctico lo podemos llamar cementita proeutectica, diré proeutectoide, perdón, proeutectoide. Entonces, si queremos saber cuál es el porcentaje de cementita eutectoide que tenemos, basta con realizar la resta de la cementita total que tenemos en esta zona después del eutectoide, que es de 45%, el restarle la cementita que teníamos hasta antes de esta reacción, que era de 38%, la cual incluía la cementita secundaria y la cementita que se había formado en la reacción eutéctica. Entonces, tenemos que el porcentaje de cementita, por así decirlo, eutectoide, va a estar dado por la resta 45 menos 38. En este caso tenemos 7% de cementita eutectoide. Entonces, teniendo esto, podríamos determinar cuál es el porcentaje de perlita aquí, puesto que tenemos la ferrita, que obviamente es proeutectoide, diré eutectoide. Esta ferrita es eutectoide. Y tenemos la cementita eutectoide. Entonces, bueno, 55 y 7 tendríamos 62% de perlita. Pero bueno, en este caso, bueno, también podemos determinarlo ayudándonos de un segmento de guía. Y es lo que voy a proceder a hacer. Tenemos aquí 3% y tenemos la perlita, que es de 0,77. Entonces a mí me interesa saber cuánto es mi porcentaje de perlita. Entonces hago 0,67 menos 3 sobre el segmento total. Y esto es aproximadamente, si lo calculamos, es aproximadamente 62%. Como habíamos dicho, la cementita eutectoide era de 7%, la ferrita eutectoide era de 55 y 7 nos daba 62, y coincide con lo que hemos hallado también haciendo uso de la regla de la palanca. Como en algunas ocasiones, bueno, se hace necesario usar la regla de la palanca y a veces también podemos realizarlo ya por un análisis. Entonces tenemos el 62% de perlita, constituida por este 7% de cementita eutectoide
y el 55% de ferrita eutectoide. Bueno. Ahora, ya para finalizar, quedaría añadir lo que es una estructura que se forma, que es la cementita vermicular o cementita terciaria, la cual se da por la disminución también en la solubilidad del carbono. Como vemos allá, el carbono disminuye para tener una solubilidad del carbono en la ferrita a temperatura ambiente de aproximadamente 0,003. Esa disminución hace que también este carbono excedente forme cementita, dando lugar a lo que se conoce como cementita terciaria o cementita vermicular. Esta cementita, bueno, podemos hallarla también haciendo uso de la regla de la palanca en una zona a temperatura ambiente. Tenemos, bueno, haciendo uso de esta parte de la pizarra, también me ayuda de un segmento. En este caso voy a tener ferrita, pero a 0,03 a temperatura ambiente. Y la cementita a 6,67 y bueno, mi composición de 3%. Entonces, me interesa saber el porcentaje de cementita. Entonces, calculo. Como vemos, tenemos aproximadamente 45% el porcentaje de cementita total. Sin embargo, esta cementita va a estar compuesta de la cementita que teníamos aquí, 45%, y de la que hallamos al final, casi a temperatura ambiente. Como vemos, ambos tienen 45%, es decir que para este caso la cementita terciaria o vermicular es aproximadamente 0, tiene un valor muy bajo. Es decir que el descenso en la solubilidad de la ferrita no ha llegado a formar demasiada cementita vermicular. Y eso sería el análisis cuantitativo de los porcentajes en peso de las diferentes fases en cada microestructura conforme descendemos la temperatura. Bueno, ya para finalizar con la fundición hipoeutectica, tenemos cómo se van formando las microestructuras. Claramente, para uno vamos a tener líquido por completo, y sin embargo conforme vamos descendiendo la temperatura se van formando las primeras dendritas de austenita, la cual va a ir poco a poco formando granos. Como vemos, el líquido va acercándose a 4,3 en porcentaje de carbono y la austenita a 2,14. Cuando el líquido llega a 4,3 se da lo que es la reacción eutectica, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar cómo se ve en dos. Aún tenemos líquidos, sin embargo los granos de austenita ya están formados, y como vemos tenemos un mayor porcentaje de austenita. Entonces tenemos un grano así de austenita formado, y esto de aquí sería líquido. Llega el líquido a 4,3 en porcentaje y se da la reacción invariante del eutéctico,
Entonces todo este líquido se forma ledeburita, que está compuesta por cementita y austenita. A diferencia de lo que es la reacción eutectoide, que se forma a forma de sándwich, aquí se forma de manera globular. ¿Sí? Y tendríamos algo así para 3. Tenemos granos de la austenita proeutectica. Y tenemos como glóbulos de lo que es cementita. Bueno, tenemos cementita de esa forma y bueno, el resto sería austenita también, austenita eutectica. Ya entonces descendiendo tenemos que se da la reacción eutectoide, y en la reacción eutectoide paso de frente a 5, porque bueno, aquí lo que se da es la disminución de la solubilidad de la austenita y bueno, la formación de cementita secundaria. Sin embargo, no cambia mucho a lo que es aquí, a lo que tenemos aquí. Pasamos la reacción eutectoide, donde toda la austenita, tanto la que teníamos formada como granos proeutecticos y la austenita que se formó en la ledeburita, se transforma en perlita. Entonces tendríamos una estructura similar a algo así. Tendríamos así. Tendríamos formaciones de cementita, y todo lo que teníamos como austenita está formado en perlita. Se transformó en perlita. Entonces es una estructura un poco más compleja que las que teníamos en las aleaciones, en los aceros. Tenemos perlita y cementita. Y bueno, con eso finalizaríamos la fundición hipoeutectica.